Las manos de Mahmoud agarraron el volante con fuerza. En la parte trasera de su ambulancia, una niña de 6 años estaba dando sus últimos respiros, y afuera las bombas que explotaban habían bloqueado el camino. Hace 72 horas, Mahmoud era solo un conductor de ambulancia ordinario. Ahora se había convertido en el único hombre usando la última ambulancia de Gaza para tratar de llevar a 127 personas al hospital. Esta historia te contará cómo Mahmoud se transformó de un conductor ordinario en una leyenda. Y el final, créeme, incluso a mí me hizo llorar. Mahmoud al-Zahra tenía 35 años, conductor de ambulancia en Gaza. Cuando comenzó a trabajar a principios de 2019, veía esta profesión como solo un trabajo normal. Iba al trabajo a las 8 a.m. y regresaba a casa a las 6 p.m. Vivía una vida tranquila con su esposa Fatma y su hija de 8 años, Noor, en un pequeño apartamento en el barrio Rimal de Gaza. Su hogar era modesto pero lleno de amor y risas. Cada noche cuando llegaba a casa del trabajo, Noor corría hacia la puerta y se lanzaba a sus brazos. ¿A cuántas personas ayudaste hoy, papá?, le preguntaba con ojos brillantes y curiosos. A 2 o 3 personas, respondía típicamente Mahmoud, sentándose en su silla favorita. Las llevé al hospital, los médicos las trataron, y mejoraron. Noor se iluminaba de orgullo. Eres una muy buena persona, papá, salvas gente todos los días. Mahmoud se reía suavemente ante estas palabras, revolviendo su cabello con cariño. Nunca se vio a sí mismo como algo especial o heroico. Era simplemente un hombre ordinario haciendo un trabajo ordinario, ganando una vida modesta para mantener a su familia. La verdad era que cuando Mahmoud comenzó a aprender a manejar una ambulancia, luchó enormemente. Las calles estrechas y serpenteantes de Gaza presentaban un desafío constante. El tráfico era impredecible y a menudo caótico. Caminos que existían un día podrían estar bloqueados o dañados al siguiente debido a construcción o conflicto. Durante sus primeros meses en el trabajo, Mahmoud frecuentemente se encontraba perdido, teniendo que radiar por direcciones o depender de sus colegas más experimentados para guiarlo a sus destinos. No creo que esté hecho para este trabajo, le confió a su colega Ahmed un día particularmente frustrante después de perderse 2 veces durante llamadas de emergencia. Ahmed, un conductor veterano con 15 años de experiencia, puso una mano tranquilizadora en el hombro de Mahmoud. Ten paciencia contigo mismo, mi amigo, aconsejó Ahmed. Esta ciudad tiene su propio ritmo, su propia personalidad. Hacerse amigo de Gaza toma tiempo, pero una vez que lo hagas, conocerás cada piedra, cada esquina, cada atajo como la palma de tu mano. La sabiduría de Ahmed resultó profética. Mientras los meses se convertían en años, Mahmoud gradualmente desarrolló un conocimiento íntimo de la geografía compleja de Gaza. Aprendió qué barrios experimentaban el tráfico más pesado durante la hora pico matutina, qué rutas alternativas podían ahorrar minutos preciosos durante una emergencia, y qué áreas requerían precaución extra debido a construcción en curso o preocupaciones de seguridad. Memorizó las ubicaciones de cada hospital, clínica e instalación médica en el territorio. Para 2020, Mahmoud se había transformado de un novato que luchaba en uno de los conductores más confiables y experimentados del hospital. Los despachadores comenzaron a asignarle los casos más desafiantes. Nacimientos complicados donde cada segundo importaba. Pacientes ancianos sufriendo ataques cardíacos que necesitaban cuidado cardíaco inmediato. Casos de trauma severo de accidentes de construcción o colisiones de tráfico. Mahmoud abordaba cada asignación con la misma calma constante y determinación que se había convertido en su marca registrada. Te has convertido en el GPS humano de este lugar. El director del hospital, Dr. Salim, solía bromear durante las reuniones del personal. Juro que conoces cada calle, cada callejón, cada edificio en Gaza mejor que los planificadores de la ciudad. Mahmoud se había vuelto cómodo con tal elogio de sus colegas y supervisores. Era cierto que había desarrollado un conocimiento enciclopédico de las calles y barrios de Gaza. Sus compañeros conductores a veces bromeaban que podía navegar la ciudad con los ojos vendados si fuera necesario. Lo que Mahmoud no se daba cuenta era que la vida se estaba preparando para probar precisamente esa afirmación de la manera más literal posible. 7 de octubre de 2023. Comenzó como cualquier otro turno nocturno para Mahmoud. Se había reportado para el deber a las 10 p.m., esperando la rutina usual, tal vez algunas llamadas de emergencia, quizás un nacimiento nocturno tardío o un paciente anciano necesitando transporte para recibir tratamiento de diálisis. La primera llamada llegó a las 2:30 am, luego otra a las 2:45, y luego una tercera justo antes de las 3. En el lapso de 30 minutos, todo cambió para siempre. El bombardeo había comenzado con una intensidad que ninguno de ellos había experimentado antes. Durante las horas iniciales de su turno, Mahmoud asumió que estaba lidiando con una noche particularmente ocupada pero por lo demás normal. 1 o 2 casos de emergencia, algunos transportes rutinarios de pacientes, nada que no hubiera manejado innumerables veces antes.
Pero mientras se acercaba el amanecer y las llamadas seguían llegando con urgencia y frecuencia crecientes, comenzó a entender que esta situación era diferente a todo lo que Gaza había visto en años recientes. El sistema telefónico de emergencia del hospital estaba abrumado con llamadas entrantes. Civiles heridos comenzaron a llegar a la instalación en números que tensaron la capacidad del personal médico para proporcionar cuidado adecuado. Lo más alarmante de todo, la flota de ambulancias en la que el hospital confiaba para servir a la comunidad se estaba volviendo rápidamente insuficiente para satisfacer la demanda dramáticamente aumentada de transporte médico de emergencia. «Mahmoud», gritó Dr. Salim a través de la bahía de emergencia ocupada, su voz apenas audible sobre el caos que los rodeaba. «Necesito ser honesto contigo. Esta va a ser una noche muy larga, posiblemente extendiéndose bien hasta mañana. ¿Estás preparado para eso?» Mahmoud miró alrededor de la escena desarrollándose ante él. Personal médico corriendo entre pacientes, miembros de familia llorando y buscando seres queridos, el flujo constante de individuos heridos requiriendo atención inmediata. Sin dudarlo, asintió firmemente. «Estoy listo, doctor. Lo que sea que necesite hacerse». Fiel a su palabra, durante las primeras 12 horas de la crisis, Mahmoud transportó 18 pacientes diferentes a varias instalaciones médicas por toda Gaza. Los casos iban desde civiles heridos atrapados en el fuego cruzado hasta mujeres embarazadas entrando en trabajo de parto prematuro, debido al estrés, desde pacientes ancianos cuyas condiciones crónicas habían sido exacerbadas por el trauma hasta niños sufriendo de shock y heridas menores. A pesar del cansancio creciente, Mahmoud mantuvo su enfoque y continuó trabajando sin quejarse. Durante un breve descanso entre llamadas, su colega Ahmed se le acercó con preocupación genuina. «Escucha, mi amigo, has estado trabajando sin parar durante horas. ¿Por qué no tomas un descanso corto? Puedo manejar las próximas llamadas y darte una oportunidad de recuperarte». Pero Mahmoud negó con la cabeza resueltamente. «Gracias, Ahmed, pero no puedo parar ahora. Todavía hay gente allá afuera que necesita nuestra ayuda. Cada minuto que retrasemos podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para alguien». La situación tomó un giro dramático para peor en la marca de 24 horas. Mahmoud estaba en el proceso de transportar 3 pacientes críticamente heridos al hospital, cuando una explosión masiva ocurrió a menos de 50 metros de su ambulancia. La explosión fue lo suficientemente poderosa como para agrietar las ventanas del vehículo como telaraña y enviar escombros volando en todas las direcciones. Mahmoud sintió un dolor agudo en su cabeza cuando fragmentos de vidrio lo golpearon, y sangre tibia comenzó a gotear por su frente y en sus ojos. Al llegar al hospital, un doctor inmediatamente examinó las heridas de Mahmoud. «Has sufrido una herida significativa en la cabeza», explicó gravemente el médico. «Hay evidencia clara de una conmoción cerebral, y estás mostrando signos de desorientación. Absolutamente debes descansar ahora, o arriesgas complicaciones serias». Pero Mahmoud ya estaba negando con la cabeza antes de que el doctor terminara de hablar. «Aprecio tu preocupación, doctor, pero no puedo descansar ahora mismo. Hay gente afuera que está contando con nosotros. No tienen a nadie más». El doctor insistía. «Pero estás herido. Podrías perder la conciencia mientras manejas, lo que pondría en peligro no solo tu propia vida sino las vidas de tus pacientes». Mahmoud caminó hacia un espejo cercano y evaluó su reflejo. Su frente tenía una herida obvia que requeriría puntos, y el área alrededor de su ojo izquierdo estaba comenzando a hincharse y decolorarse. Sin embargo, sus manos permanecían firmes. Su visión era clara, y su determinación era inquebrantable. «Entiendo tus preocupaciones», le dijo al doctor, «pero todavía puedo manejar con seguridad. Voy a continuar trabajando». En la hora 36 de la crisis, la situación se había deteriorado significativamente. Más de la mitad de la flota de ambulancias del hospital había sido dañada más allá de reparación inmediata, o estaba fuera de servicio por otras razones. El vehículo de Mahmoud estaba entre las pocas ambulancias restantes aún capaces de responder a llamadas de emergencia. Salim lo llevó aparte para una conversación privada que cambiaría todo. «Me temo que tengo que pedirte algo difícil», comenzó el director del hospital. «La mayoría de nuestros otros conductores han sido heridos o sus vehículos han sido dañados. De este punto en adelante, vas a estar operando esencialmente solo. Serás nuestro servicio de ambulancia principal por el futuro previsible. ¿Estás preparado para tomar ese nivel de responsabilidad?» Mahmoud sintió todo el peso de lo que Dr. Salim estaba pidiendo. Ser el único conductor de ambulancia para una región entera durante una crisis de esta magnitud era una perspectiva casi abrumadora. Pero mirando alrededor del flujo continuo de pacientes requiriendo transporte de emergencia, sabía que solo había una respuesta posible. «Si eso es lo que necesita pasar, entonces eso es lo que haré». Desde ese momento pivotal, Mahmoud comenzó a operar como un servicio de transporte médico de emergencia de un solo hombre.
Su rutina se volvió casi mecánica en su eficiencia. Recibir una llamada de emergencia, manejar hasta la ubicación, cargar al paciente o pacientes, transportarlos a la instalación médica apropiada e inmediatamente prepararse para la siguiente llamada. No había descansos, no había tiempo para comidas, no había oportunidad de procesar la gravedad de lo que estaba experimentando. El trabajo era implacable y físicamente demandante, pero Mahmoud nunca vaciló. La hora 48 trajo consigo un evento que Mahmoud recordaría por el resto de su vida. Había sido despachado para rescatar a una mujer embarazada que había quedado atrapada bajo escombros de un edificio colapsado. El proceso de extracción había sido difícil y tardado, requiriendo los esfuerzos coordinados de varios trabajadores de rescate para liberarla con seguridad. Sin embargo, una vez que fue cargada en la ambulancia, se hizo claro que el estrés y trauma de su calvario había desencadenado el inicio del trabajo de parto. Las contracciones de la mujer venían rápida y con intensidad creciente. Meriem, una partera experimentada que se había ofrecido como voluntaria para acompañarlos, rápidamente evaluó la situación. «No vamos a llegar al hospital a tiempo», informó a Mahmoud con urgencia en su voz. «Este bebé viene ahora, estemos listos o no». La respuesta de Mahmoud fue inmediata y confiada. «Llegaremos, confía en mí». La ruta normal al hospital había sido bloqueada por escombros y vehículos de emergencia, haciéndola intransitable. Sin dudarlo, Mahmoud se desvió a un camino alternativo que los llevó a través de los barrios más antiguos de Gaza, utilizando una red de calles traseras estrechas y áreas residenciales que la mayoría de conductores nunca considerarían navegar bajo circunstancias normales, mucho menos durante una emergencia. «¿Cómo siquiera conoces estos caminos?», preguntó Meriem con asombro, mientras Mahmoud expertamente maniobraba la ambulancia a través de pasajes que parecían apenas lo suficientemente anchos para el vehículo. «Crecí en estos barrios», explicó Mahmoud mientras mantenía su enfoque en las condiciones desafiantes de manejo. «Estas son las calles donde aprendí a andar en bicicleta, donde jugué fútbol con mis amigos después de la escuela. Conozco cada vuelta, cada intersección, cada atajo posible». Su conocimiento íntimo de la geografía de Gaza resultó invaluable. Llegaron al hospital con minutos de sobra, y el bebé fue entregado con seguridad en la sala de emergencias. Tanto la madre como el niño estaban sanos y estables. Mientras Mahmoud se preparaba para irse a su siguiente llamada, la nueva madre agarró su mano. «Gracias», susurró a través de lágrimas de gratitud y agotamiento. «Salvaste nuestras 2 vidas esta noche». En la hora 60, Mahmoud estaba operando en pura determinación y adrenalina. No había dormido en más de 2 días y medio. Su cuerpo dolía por las demandas físicas constantes de levantar pacientes y equipo médico. La herida en su frente había comenzado a sanar, pero todavía experimentaba mareos periódicos y dolores de cabeza por su conmoción cerebral. A pesar de estos desafíos físicos crecientes, se negó a considerar parar. «Doctor», Salim lo confrontó durante un breve momento entre llamadas. «Este ritmo es insostenible. Vas a colapsar si no descansas pronto. No podemos permitirnos perderte a ti también». Pero la resolución de Mahmoud permanecía inquebrantable. «No puedo parar ahora, doctor. Cada llamada podría ser la última esperanza de alguien. Cada viaje podría ser la diferencia entre una familia manteniéndose junta o siendo desgarrada para siempre. Mientras pueda manejar, mientras haya gente que necesite ayuda, tengo que seguir». Durante las últimas 12 horas de su maratón extraordinario, Mahmoud operó con la eficiencia y persistencia de un hombre poseído por un solo propósito. Respondió a llamadas por todo el territorio de Gaza, desde los barrios más al norte hasta los distritos del sur, desde las áreas costeras hasta las comunidades del interior. Cada viaje trajo nuevos desafíos: caminos bloqueados requiriendo navegación creativa, pacientes con necesidades médicas complejas demandando manejo cuidadoso, miembros de familia desesperados por noticias sobre sus seres queridos. Exactamente en la marca de 72 horas, Mahmoud recibió lo que sería su llamada final de este turno sin precedentes. Un edificio de escuela primaria de 3 pisos había colapsado completamente, y los reportes iniciales sugerían que 15 niños estaban atrapados bajo los escombros. Los equipos de búsqueda y rescate ya estaban trabajando para localizar y extraer a las víctimas, pero necesitaban apoyo de ambulancia para transportar a los niños a instalaciones médicas una vez que fueran liberados. Mahmoud manejó al sitio de la escuela sabiendo que esta llamada sería probablemente una de las más desafiantes de su carrera. Cuando llegó, la escena era devastadora. Lo que una vez había sido una institución educativa vibrante donde los niños aprendían y jugaban ahora no era más que una pila de concreto, metal retorcido y escombros. Sin embargo, los equipos de rescate habían hecho progreso notable y podían escuchar las voces de niños gritando desde debajo de los restos. Durante el curso de las siguientes horas, los equipos de rescate metódicamente extrajeron a los 15 niños del edificio colapsado,
Algunos habían sufrido heridas serias requiriendo intervención quirúrgica inmediata, mientras que otros habían escapado con cortes y moretones menores. Mahmoud hizo múltiples viajes entre el sitio del desastre y varios hospitales, asegurando que cada niño recibiera cuidado médico apropiado basado en la severidad de su condición. Mientras ayudaba a cargar al niño final en su ambulancia, la niña pequeña lo miró con ojos que parecían demasiado maduros para su edad joven. «Gracias, tío», dijo en una voz apenas por encima de un susurro. «Eres un ángel». Mahmoud sintió lágrimas acumulándose en sus propios ojos mientras gentilmente aseguraba su camilla. En ese momento pensó en Noor, su propia hija preciosa, y cómo se sentiría si ella hubiera estado entre esos niños atrapados. Cuando Mahmoud finalmente regresó al hospital después de completar ese último transporte, exactamente 72 horas habían transcurrido desde el comienzo de su calvario increíble. Mientras salía de su ambulancia, el agotamiento físico y emocional que había estado suprimiendo durante toda la crisis finalmente lo abrumó. Sus piernas cedieron debajo de él, y colapsó en el pavimento fuera de la entrada de emergencia. «Mahmoud», gritó Dr. Salim, corriendo a su lado junto con varias enfermeras y otros miembros del personal médico. Cuidadosamente lo levantaron y lo llevaron adentro para evaluación médica inmediata. El diagnóstico fue deshidratación severa, malnutrición y agotamiento físico completo. Mahmoud literalmente se había trabajado hasta el punto de colapso. Cuando recuperó la conciencia varias horas después, se encontró en una cama de hospital con Fatma y Noor sentadas en vigilia a su lado. La cara de su esposa mostró la tensión y preocupación que había soportado durante su ausencia, mientras que los ojos de su hija estaban rojos de llorar. «Papá», exclamó Noor, lanzándose a sus brazos. «Estaba tan asustada. Pensé que algo terrible te había pasado». Mahmoud abrazó a su hija cerca, inhalando el aroma familiar de su cabello y sintiendo el calor reconfortante de su pequeño cuerpo contra su pecho. «Estoy aquí ahora, cariño. Todo va a estar bien». Con su característica directitud, Noor hizo la pregunta que había estado en su mente. «¿A cuántas personas ayudaste durante estos 3 días, papá?» Mahmoud se dio cuenta de que había perdido la cuenta en algún lugar durante el segundo día de la crisis. Las llamadas individuales y pacientes se habían mezclado en su memoria, convirtiéndose en parte de una misión más grande en lugar de eventos separados y distintos. Dr. Salim entró a la habitación cargando un portapapeles lleno de registros de despacho y registros de transporte de pacientes. Su expresión era de profundo respeto y admiración. «He estado revisando todos nuestros registros de las últimas 72 horas», anunció. «Mahmoud, durante todo ese periodo, personalmente transportaste 127 pacientes diferentes a instalaciones médicas por toda Gaza. Eso es casi 2 pacientes por hora, las 24 horas durante 3 días seguidos». Mahmoud estaba genuinamente conmocionado por este número. Había estado tan enfocado en cada caso individual, cada persona que necesitaba ayuda, que no había apreciado el impacto acumulativo de sus esfuerzos. 127 personas. Eso significaba 127 familias que habían sido reunidas con sus seres queridos. 127 individuos que habían recibido cuidado médico que salvó vidas debido a su negativa a rendirse. «Ya no eres solo un conductor de ambulancia», continuó Dr. Salim. «Te has convertido en un símbolo de esperanza para toda nuestra comunidad. Nos has mostrado a todos lo que significa servir a otros desinteresadamente, incluso frente a circunstancias aparentemente imposibles». Pero a pesar de este elogio, Mahmoud no se veía a sí mismo como un héroe o un símbolo. Simplemente había hecho lo que se sintió necesario en el momento, respondiendo a cada emergencia mientras surgía sin pensar en el panorama general. Hoy, varios meses después de esas 72 horas transformadoras, Mahmoud continúa manejando una ambulancia por las mismas calles que navegó durante la crisis. Sin embargo, todo sobre su experiencia diaria ha cambiado dramáticamente. La gente por toda Gaza lo reconoce donde quiera que vaya, señalándolo a sus hijos y amigos. «Ahí va Mahmoud», susurran con reverencia inconfundible en sus voces. «Él es quien salvó a tanta gente durante el bombardeo. Él es nuestro héroe local». Su hija Noor, ahora de 9 años, continúa haciendo su pregunta diaria cada noche cuando regresa del trabajo. «¿A cuántas personas ayudaste hoy, papá?». La respuesta típica de Mahmoud permanece humilde y subestimada. «Solo a 4 personas hoy, cariño. Pero mañana es un nuevo día, y habrá nuevas oportunidades para ayudar a otros». Porque Mahmoud ha aprendido que cada día trae posibilidades frescas para hacer una diferencia positiva en la vida de otra persona. 6 meses después de esas históricas 72 horas, Mahmoud recibió una invitación que impactaría profundamente su comprensión de lo que había logrado. Las familias de las 1.027 personas que había transportado durante la crisis habían organizado una reunión comunitaria para expresar su gratitud personalmente.
Querían mostrarle las caras detrás de las estadísticas, ayudarle a entender el verdadero significado de sus acciones. La reunión se llevó a cabo en un gran centro comunitario, y fue diferente a todo lo que Mahmoud había experimentado. La mujer cuyo bebé había nacido durante ese viaje en ambulancia angustiante estaba ahí con su hijo sano y sonriente de 6 meses. Los 15 niños de la escuela colapsada asistieron con sus padres y hermanos, sus caras brillantes con emoción por ver a su rescatador de nuevo. El hombre anciano que había sufrido un ataque cardíaco durante el segundo día de la crisis estaba presente y completamente recuperado, ansioso por estrechar la mano de Mahmoud y compartir su historia de supervivencia. Uno por uno, estos individuos y familias se acercaron a Mahmoud para expresar sus gracias. «Nos diste una segunda oportunidad de vida», le dijeron. «Sin tu dedicación y coraje, no estaríamos aquí hoy». Por primera vez, Mahmoud verdaderamente comprendió la magnitud de lo que había logrado durante esos 3 días extraordinarios. Estos no eran solo números en un registro o estadísticas en un reporte. Eran personas reales con familias, sueños, aspiraciones y futuros que continuaron debido a su negativa a rendirse cuando las circunstancias se volvieron difíciles. La administración del hospital decidió honrar el servicio de Mahmoud nombrando su departamento de emergencia en su honor. En la ceremonia de dedicación, cuando vio la placa de bronce que leía el Centro de Emergencia Mahmoud al-Sahara, lágrimas de humildad llenaron sus ojos. «Este reconocimiento debe incluir a todos», insistió a la multitud reunida. «Cada doctor, cada enfermera, cada técnico, cada guardia de seguridad, cada persona que trabajó durante esas 72 horas merece ser recordada y honrada». En los meses que siguieron, jóvenes conductores de ambulancia y técnicos médicos de emergencia de toda Gaza comenzaron a buscar a Mahmoud para mentoría y guía. «¿Cómo manejas la presión de situaciones de emergencia?», le preguntarían. «¿Cómo mantienes tu compostura cuando las vidas de las personas dependen de tus decisiones y acciones?». El consejo de Mahmoud siempre era el mismo. No te enfoques en ti mismo o en tus propios miedos y preocupaciones. En lugar de eso, concéntrate completamente en la persona en tu ambulancia que necesita tu ayuda. Recuerda que podría ser su única esperanza, su única conexión a la supervivencia y recuperación. Esa perspectiva te dará fuerza que no sabías que poseías. Su hija Noor, ahora más madura y reflexiva que muchos niños de su edad, recientemente compartió sus propias aspiraciones con su padre. «Papá, cuando crezca, quiero ser exactamente como tú. Quiero ayudar gente y salvar vidas igual que tú». Mahmoud sonrió ante sus palabras, pero su respuesta la sorprendió. «No, mi querida hija. No trates de ser como yo. Trata de ser mejor que yo. Aprende de mi ejemplo, pero luego encuentra maneras de ayudar a la gente que yo nunca podría haber imaginado». Esta historia está inspirada en eventos reales e individuos reales que demuestran coraje extraordinario y altruismo durante tiempos de crisis. Alrededor del mundo hay miles de personas como Mahmoud, individuos ordinarios que se vuelven extraordinarios cuando las circunstancias demandan acción heroica. Estos héroes no reconocidos trabajan en toda profesión y vienen de todo trasfondo, unidos por su compromiso de ayudar a otros sin importar el costo personal o riesgo. No olvidemos a estos individuos notables que nos recuerdan de la capacidad de la humanidad para la bondad, compasión y sacrificio. Porque a veces los héroes más grandes no son los que buscan reconocimiento o gloria, sino más bien aquellos que simplemente se niegan a parar de ayudar cuando otros necesitan desesperadamente asistencia. Y Mahmoud continúa su trabajo hoy, manejando su ambulancia por las calles de Gaza con la misma dedicación y cuidado que siempre ha mostrado. Cada mañana cuando se reporta para el deber, sabe que cada llamada podría representar la oportunidad de supervivencia de alguien, cada viaje una oportunidad de hacer una diferencia significativa en una vida que importa profundamente a alguien más.